Olá! Iniciando então a leitura do livro Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Essa edição é especial do quarto centenário da Real Academia Espanhola e também da Associação de Academias de Língua Espanhola. É uma edição que está em espanhol e ela vem enriquecida com comentários de alguns escritores. Então é muito bonita e com certeza será um espanhol já com algumas palavras, né, que não se usa mais tanto nos dias de hoje, mas eu espero que vocês consigam compreender. E claro que o meu espanhol também não é fluente, então eu costumo reforçar aqui o sotaque da Colômbia, que é da onde as pessoas que eu mais tive contato, mas meu espanhol não é perfeito. Então vamos lá, veja se vocês conseguem entender. Se sim, seguirei com a leitura. Vou começar lendo um comentário do Mário Vargas Llosa, que ele fala que é uma novela para o siglo XXI. Antes que nada, Don Quijote de la Mancha, la inmortal novela de Cervantes, es una imagen, la de un hidalgo cincuentón, embutido en una armadura anacrónica y tan esquelético como su caballo, que acompañado por un campesino basto y gordinflón, montado en un asno, que hace las veces de escudero, recorre las llanuras de la Mancha, heladas en invierno y candentes en verano, en busca de aventuras. Lo anima un designio enloquecido, resucitar el tiempo eclipsado siglos atrás, y que, por lo demás, nunca existió. Ese tiempo de los caballeros andantes que recorrían el mundo, socorriendo a los débiles, desfaciendo tuertos y haciendo reinar una justicia para los seres del común, que de otro modo estos jamás alcanzarían. Del que se ha impregnado leyendo las novelas de caballerías, a las que él atribuye la veracidad de escrupulosos libros de historia. Este ideal es imposible de alcanzar, porque todo en la realidad es la que vive el Quijote lo desmiente. Ya no hay caballeros andantes, ya nadie profesa las ideas ni respeta los valores que movían a aquellos. Ni la guerra es ya un asunto de desafíos individuales en los que, ceñidos a un puntilloso ritual, dos caballeros dirimen fuerzas. Ahora, como se lamenta con melancolía el propio Don Quijote en su discurso sobre las armas y las letras, la guerra no la deciden las espadas y las lanzas, es decir, el coraje y la pericia del individuo, sino el tronar de los cañones y la pólvora, una artillería que en el estruendo de las matanzas que provoca, ha volatilizado aquellos códigos del honor individual y la proeza de los héroes que forjaron las siluetas míticas de un Amadís de Gaula, de un Tirante el Blanco y de un Tristán de Leones. ¿Significa esto que Don Quijote de la Mancha es un libro pasadista? ¿Que la locura de Alonso Quijano nace de la desesperada nostalgia de un mundo que se fue, de un rechazo visceral de la modernidad y el progreso? Eso sería cierto si el mundo que el Quijote añora y se empeña en resucitar hubiera alguna vez formado parte de la historia. En verdad, solo existió en la imaginación, en las leyendas y las utopías que fraguaron los seres humanos para huir de algún modo de la inseguridad y del salvajismo en que vivían y para encontrar refugio en una sociedad de orden, de honor, de principios,
de justicieros y redentores civiles, que los desagraviara de las violencias y sufrimientos que constituían la vida verdadera para los hombres y las mujeres del medioevo. La literatura caballeresca, que hace perder los celos al Quijote, esta es una expresión que hay que tomar en un sentido metafórico más que literal. No es realista, porque las delirantes proezas de un paladines no reflejan una realidad vivida, pero ella es una respuesta genuina, fantasiosa, cargada de ilusiones y anhelos, y sobre todo de rechazo a un mundo muy real en el que ocurría exactamente lo opuesto, y ese quehacer ceremonioso y elegante a esa representación en la que siempre triunfaba la justicia y el delito y el mal merecían castigo y sanciones, en el que vivían sumidos en la zozobra y la desesperación. Quienes leían o escuchaban leer en las tabernas y en las plazas ávidamente las novelas de caballerías. Así, el sueño que convierte a Alonso Quijano en Don Quijote de la Mancha no consiste en reactualizar el pasado, sino en algo todavía mucho más ambicioso: realizar el mito, transformar la ficción en historia viva. Este empeño, que parece un puro y simple dislate a quienes rodean a Alonso Quijano y sobre todo a sus amigos y conocidos de su anónima aldea, el cura, el barbero Nicolás, el ama y su sobrina, el bachiller Sansón Carrasco, va, sin embargo, poco a poco, en el transcurso de la novela, infiltrándose en la realidad. Se diría que debido a la fanática convicción con la que el caballero de la triste figura lo impone a su alrededor, sin arredarlo en el absoluto las palizas y los golpes y las desventuras que por ello recibe por doquier, en su espléndida interpretación de la novela, Martín de Riquier insiste en que, de principio a fin, de tudo larga peripécia, Don Quijote no cambia, se repite una y otra vez, sin que vacile nunca su certeza de que son los encantadores los que trastocan la realidad para que él parezca equivocarse cuando ataca molinos de viento, odres de vino, carneros o peregrinos, creyéndolos gigantes o enemigos. Eso es sin duda cierto, pero aunque el Quijote no cambia, encarcelado como está en su rígida visión caballeresca del mundo, lo que sí va cambiando es su entorno, las personas que lo circundan y la propia realidad, que como contagiada de su poderosa locura, se va desrealizando poco a poco, hasta, como en un cuento borgiano, convertirse en ficción. Este es uno de los aspectos más sutiles y también más modernos de la gran novela cervantina. La ficción y la vida. El gran tema de Don Quijote de la Mancha es la ficción, su razón de ser y la manera como ella, al filtrarse en la vida, la va modelando, transformando. Así, lo que parece a muchos lectores modernos el tema borgiano por antonomasia, el de Tlón, Uquibar, Orbis, Tertús, es en verdad un tema cervantino que siglo después Borges resucitó, imprimiéndole un sello personal. La ficción es un asunto central de la novela porque el hidalgo manchego, que es su protagonista, ha sido desquiciado. También, en su locura,
há que ver uma alegoria ou um símbolo antes que um diagnóstico clínico, por las fantasías de los libros de caballerías y creyendo que el mundo es como lo describieron las novelas de Amadises y Palmerines, se lança a él em busca de umas aventuras que vivirá de maneira paródica, provocando e padecendo pequenas catástrofes. Ele nos saca de essas malas experiências uma lição de realismo, com a incomovível fé de los fanáticos, atribui a malvados encantadores que suas hazañas tornem sempre a desnaturalizar-se e convertir-se em farsas. Al final, termina por salirse con la suya. La ficción va contaminando lo vívido y la realidad se va gradualmente plegando a las excentricidades y fantasías de Don Quijote. El propio Sancho Panza, a quien en los primeros capítulos de la historia se nos presenta como un ser terrícola, materialista y pragmático, a más no poder, lo vemos en la segunda parte sucumbiendo también a los encantos de la fantasía y cuando ejerce la gobernación de la ínsula barataria, acomodándose de buena gana el mundo del embelezo y la ilusión. Su lenguaje, que es al principio de una historia en chusco, directo y popular, en la segunda parte se refina y hay episodios en que suena tan amanerado como el de su propio amo. No es ficción la estratagema de que se vaya el pobre Basilio para recuperar a la hermosa Quiteria, impedir que se case con el rico Camacho y lo haga más bien con él. Eso está en la página 166. Basílio se suicida em plenos preparativos de las bodas, clavando-se um estoque e banhando-se em sangue. E, em plena agonia, pede a Quitéria que antes de morrer lhe dê su mano ou morirá sem confessar-se. Apesar lo que hace Quitéria, Basílio ressuscita, revelando que su suicídio era teatro e que la sangre que vertió la llevaba escondida en un pequeño canutillo. La ficción tiene efecto, sin embargo, y con la ayuda de Don Quijote, se convierte en realidad, pues Basílio y Quitéria unen sus vidas. Los amigos del pueblo de Don Quijote, tan adversos a las novelerías literarias que hacen un quema inquisitorial de su biblioteca, con el pretexto de curar a Alonso Quijano de su locura, recurren a la ficción, urden y protagonizan representaciones para devolver al caballero de la triste figura a la cordura y al mundo real, pero en verdad consiguen lo contrario, que la ficción comience a devorar la realidad. El bachiller Sansón Carrasco se comience a devorar o bachiller Sansón Carrasco se disfraza 2 veces de caballero andante. Primero bajo el seudónimo del Caballero de los Espejos y 3 meses después en Barcelona como el Caballero de la Blanca Luna. La primera vez, el embalque resulta contraproducente, pues si es el Quijote quien se sale con la suya. La segunda, en cambio, logra su propósito, derrota a aquel y le hace prometer que renunciará por 1 año a las armas y volverá a su aldea, como lo que la historia se encamina hacia tu desenlace. Este final es un anticlímax un tanto deprimente y forzado, y tal vez por ello Cervantes lo despachó rápidamente en unas pocas páginas, porque hay algo irregular, incluso irreal, en Don Alonso Quijano, que renuncia a la locura y vuelva a la realidad, cuando ésta
en torno suyo ha mudado ya en buena parte en ficción, como lo muestra el lloroso Sancho Panza, el hombre de la realidad, exhortando a su amo junto a la cama en que se agoniza, a que no se muera, y más bien se levante y vámonos al campo vestidos de pastores a interpretar en la vida real esa ficción pastoril que es la última fantasía de Don Quijote. Ese proceso de ficcionalización de la realidad alcanza su apogeo con la aparición de los misteriosos duques sin nombre, que, a partir del capítulo 31 de la segunda parte, aceleran y multiplican las mudanzas de los hechos de vida diaria en fantasías teatrales y novelescas. Los duques han leído la primera parte de la historia, al igual que muchos otros personajes, y cuando encuentran al Quijote y a Sancho Panza, le hallan tan seducidos por la novela como aquel por los libros de caballerías, y entonces disponen que en su castillo la vida se vuelva ficción, que todo en ella reproduzca esa irrealidad en la que vive sumido Don Quijote. Por muchos capítulos la ficción suplantada a la vida, volviéndose esta fantasía, sueño realizado, literatura vívida. Los duques lo hacen con la intención egoísta y algo despótica de divertirse a costa del loco y su escudero. Esos creen ellos al menos. Lo cierto es que el juego los va corrompiendo, absorbiendo, al extremo de que más tarde, cuando Don Quijote y Sancho parten rumbo a Zaragoza, los duques no se conforman y movilizan a sus criados y soldados por toda la comarca hasta encontrarlos y traerlos de nuevo al castillo, donde han montado la fabulosa ceremonia fúnebre y la supuesta resurrección de Altisidora. En el mundo de los duques, Don Quijote deja de ser un excéntrico, está como en su casa, porque todo lo que lo rodea es ficción. Desde la ínsula barataria, donde por fin realiza Sancho Panza su anhelo de ser gobernador, hasta el vuelo por el aire montado en clavileño. Ese artificial cuadrúpedo, escoltado por grandes fuelles para simular los vientos en los que el gran manchego galopa por las nubes de la ilusión. Al igual que los duques, otro poderoso de la novela, Don Antonio Moreno, que aloja y agasaja al Quijote en la ciudad de Barcelona, monta también espectáculos que desrealizan la realidad. Por ejemplo, tiene en su casa una cabeza encantada de bronce que responde a las preguntas que se la formulan, pues conoce el futuro y el pasado de las gentes. El narrador explica que se trata de un artificio, que la supuesta adivinadora es que se trata de un artificio, una máquina hueca, desde cuyo interior un estudiante responde a las preguntas. ¿No es esto vivir la ficción, teatralizar la vida, como lo hace Don Quijote, aunque con menos ingenuidad y más malicia que éste? Durante su estancia en Barcelona, cuando su huésped, Don Antonio Moreno, está paseando a Don Quijote por la ciudad como un rótulo de la espalda que lo identifica, le sale al paso un castellano que apostrofa así al ingenioso hidalgo: tú eres loco y tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. Es castellano, tienes razón. La locura de Don Quijote, su hambre de irrealidad, es contagiosa y ha propagado en todo en torno suyo
el apetito de ficción que lo posee. Esto explica la floración de historias, la selva de cuentos y novelas que es Don Quijote de la Mancha. No solo es escurridizo, si de Amete Benengeli, es otro narrador de la novela, que se jacta de ser apenas el transcriptor y traductor de aquel, al que en verdad es también su editor, anotador y comentarista, delatan esa pasión por la vida fantasiada de la literatura, incorporando a la historia principal de Don Quijote y Sancho historias adventicias como la de El Curioso e Impertinente y la de Cardenio y Dorotea. También los personajes participan de la propensión o vicio narrativo que los lleva, como a la bella morisca o al caballero del verde gabán o a la infanta micomicona, a contar historias ciertas e inventadas, lo que va creando en el curso de la novela el paisaje hecho de palabras y de imaginación que se superpone hasta abolirlo por momentos al otro. Ese paisaje natural, tan poco realista, tan resumido en formas tópicas y de retórica convencional, Don Quijote de la Mancha es una novela sobre la ficción en la que la vida imaginaria está por todas partes, en las peripecias, en las bocas y hasta en el aire que respiran los personajes. Bien, paro aquí y sigo en la próxima lectura. Besos, chao, chao.